Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en red global a través del internet. Y en este programa, usualmente, casi siempre en red translocal, porque así siempre le habla aquí Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico, y en el otro lado se supone que esté Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Pero lamentablemente hoy Miguel no va a estar con nosotros porque Miguel está en tránsito en un avión, tal vez aterrizando en estos mismos momentos, a la ciudad de los vientos, en Chicago, el Midwest de los Estados Unidos. Va a estar por allá en varias conferencias y actividades, así que no puede estar con nosotros en este momento. Le mandamos un abrazo gigantesco a Miguel. Y sin embargo, estamos bien contentos porque tenemos a una persona, a una gran invitada, que vamos a estar hablando y nos va a estar hablando de un tema que nos parece muy importante, sobre todo en estos tiempos tan privatizadores, tan neoliberales y pues tan de parecería, por unas latitudes, no por otras, de antiurbanismo y de poca esperanza. Sin embargo, aquí tenemos otras lecturas y otras posibilidades con personas como la invitada de hoy. Con nosotros tenemos a Marina Moscoso Aravía, quien es la coordinadora del proyecto Casa Taft 169. Bienvenida, Marina. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Marina, ¿cómo empezar? Hay muchas cosas para hablar por todo lo que has estado haciendo con otras personas. Sin embargo, me gustaría pues precisamente hablar de tu trayectoria. Te presento como la coordinadora del proyecto de la Casa Taft, pero sé que comenzaste por ahí o tal vez antes y has estado haciendo diferentes cosas durante por lo menos los últimos 2 o 3 años, y ahora pues estás involucrada en otro proyecto que no excluye, el trabajo de la Casa Taft y que tiene que ver, pues, por decirlo así, con este tema de rescate de lo urbano y de espacios comunes y de espacios públicos. Pero bueno, por favor, si nos podrías hablar un poco de tu trayectoria, ¿cómo te empiezas a involucrar, en la ciudad de manera más como una ciudadana más activa? Gracias. Bueno, mi acercamiento a la ciudad empieza por lo que estudié. Yo empecé haciendo un bachillerato en antropología. Tuve la suerte de ser discípula del profesor John Stinson, que lleva muchos años estudiando, entre otras cosas, el sistema de transporte, todo lo que tiene que ver con la AMA, ¿no? Y entonces ahí hacíamos trabajo de campo, visitábamos las comunidades, y esa cosa del trabajo a pie de calle, ¿verdad? Lo que llaman la observación partícipe, pues sí, condiciona mucho de lo que uno hace después. Además, siempre he sido, desde muy joven, mi mamá me trajo a mis hermanas y a mí a vivir a Santurce, en un momento en que Santurce estaba bastante deteriorado, se ha deteriorado más todavía, pero entonces sí tuve el privilegio, por ejemplo, de ir andando de mi casa a la escuela, y eso también condiciona muchas cosas, la manera como vives la ciudad, cómo la entiendes, cómo la observas incluso. Mi papá también es arquitecto, así que por ese lado también el tema de pues el diseño, los edificios, las fachadas, hubo esa combinación, ¿no? Después hice una maestría en la Escuela de Planificación, la Escuela de Grado de Planificación aquí, y ahí obviamente pues hubo unas cosas que se reforzaron. Siempre me interesó mucho el tema del transporte, y a partir de ahí, un poco descontenta, con la planificación, me voy a Barcelona a completar un programa graduado en diseño urbano comunitario.
Y ahí entonces terminó como de armar, bueno, no se termina de armar, pero se hace esa trenza, ¿no? Y por eso ahora sí, no me gustan las etiquetas, pero si me tengo que poner una etiqueta, pues digo que soy urbanista. Claro. Porque es un poco, ¿verdad? Hice ese cambio de escala, de la escala más macro esta de la planificación, a la escala más cercana a la gente y al espacio público, que es la de el urbanismo. Definitivo, ahora que precisamente hablando de escalas, ¿no? Y hablando de urbanismo, mucha gente pues cuando lo piensa es precisamente desde arriba y cómo vas a elaborar políticas públicas que para transformar desde arriba, muchas veces con muy poca participación ciudadana. Y tú pues obviamente, como bien has dicho, de alguna forma estás empezando de abajo hacia arriba o los estás elaborando de abajo hacia arriba. Te pregunto, solo por tu trayectoria, mientras estabas en Barcelona, ¿se estaban dando ya movimientos de tipo, digamos, como que rescataran espacios urbanos para otros usos de los que, digamos, tenían, que era básicamente la especulación, estar edificios vacíos y que se especulara con ellos? Pues sí, bueno, yo de esa experiencia aprendí muchas cosas. Primero que por un lado es un privilegio poder estudiar la ciudad, el tema urbano en una ciudad como Barcelona, que es una ciudad muy rica en ese sentido, no solo arquitectónico, pero urbanístico. Y además ha sentado precedente a nivel urbanístico en muchas cosas. Y justamente una de las cosas que uno estudia tiene que ver con cómo la ciudad, a partir del fin de la dictadura, ¿verdad?, se dan unos procesos justamente de reconocimiento de la participación ciudadana porque la gente quiere hacer. O sea, ese proceso de transición, la gente quiere formar parte de ese cambio y ese cambio sucede mucho también en la calle. La gente se tira a la calle a protestar, a reivindicar una serie de cosas, y en el caso de Barcelona pues se empieza a reivindicar ese derecho de la ciudad. Y es interesante porque lo que ahora queremos hacer con Casa TAF un poco es, digamos, se parece al modelo que empieza esos años en Barcelona, de, digamos, había una necesidad de en poco tiempo lograr una recuperación amplia de la ciudad, y como se hace precisamente es atendiendo unos reclamos de unos sectores pobres que querían tener espacios desde donde gestionar los cambios que querían para sus propios barrios. Y entonces así se establece, en el caso de Barcelona, desde el propio Estado, una red de centros cívicos que resultó muy efectiva porque en poco tiempo, atendiendo esas pequeñas unidades que eran estos pequeños barrios, pues se logra con la suma de estos pequeños barrios, con un mínimo, digamos, de dotaciones o equipamientos que se consideran básicos, pues una transformación bastante amplia de la ciudad, que más tarde cambia porque eso da paso a las Olimpiadas y una serie de cosas, y lo que esto se conoce como el modelo Barcelona, ¿no? Ha tenido distintas etapas en las que las dinámicas del mercado han tenido más o menos protagonismo, pero en su génesis estaba eso, ¿no? Y estaba pues la recuperación de espacio público, la atención a espacios abandonados y cómo se transformaban, y sobre todo la vinculación ciudadana con los procesos urbanos. Has dicho muchas cosas que me parece que son cruciales. En este programa nosotros hemos sido bien críticos con precisamente los procesos de elitización, gentrification, desplazamiento urbano, como de alguna manera la actividad de algunos artistas, pues más que radicalizar la ciudad o democratizarla, lo que han hecho sin querer queriendo es estetizar, digamos, la violencia que viene con un desplazamiento urbano, porque de alguna forma ha ayudado a elitizar unas áreas, blanquizarlas si quieres también, y pues obviamente pues eso tiene un efecto en la población que antes vivía allí, que ahora pues ya no vive, y las condiciones de vida de estas personas que van a estar ahora fuera, digamos, del centro de la ciudad, y que a saber dónde están ahora. Obviamente en Puerto Rico estos procesos se dan, aunque dado toda la crisis económica que hemos estado viviendo, pues también
Son unos procesos muy lentos que tal vez en un tiempo de bonanza hubiera sido mucho mayor, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que el proyecto o los proyectos en los que tú has estado involucrada tienen unas particularidades distintas. Desde el comienzo, nosotros, una de las cosas que nos llama la atención es que otros proyectos, sobre todo artísticos, han sido bien poco políticos. Políticos no en el sentido, obviamente, de partidos políticos, decir y demás, sino que no han tenido necesariamente una conciencia urbana, desde una perspectiva mucho más politizada, desde una perspectiva de más participación ciudadana, participación comunitaria. Y tú hablaste precisamente, ahora con los ejemplos que mencionaste sobre Barcelona, de cómo estos lugares se abrieron originalmente, o digamos se construyeron, se retomaron para servir de espacios de desarrollo de las necesidades de los barrios, para hacer políticas públicas y centros cívicos, como mencionaste. Y mencionaste la unidad de los barrios. Y me interesa que tal vez entonces desde tu trayectoria pues nos comiences a hablar precisamente de la unidad de los barrios. Háblame un poco de Machuchal arriba, Machuchal abajo, Machuchal del grupo, digamos, que han ido formando, la experiencia que ha sido Casa TAF, qué es Casa TAF, y tal vez de ahí podemos seguir elaborando y reflexionando sobre precisamente esas particularidades que no son meramente vamos a tomar un edificio y ya, sino hay todo, digamos, una acción ciudadana. Eso es lo que le llamo lo político, ¿no? Una acción ciudadana que busca la participación de la gente en cómo queremos vivir. Así que empezamos y después ahorita vamos a una pausa prontamente. Pues un poco para ubicarnos, ¿no? Justamente por esa experiencia en Barcelona, cuando yo regreso a vivir cuando regreso a Puerto Rico, regreso a Santurce, que es mi barrio, soy cangrejera, y en ese momento estaba la campaña se acercaba la campaña eleccionaria, y el que entonces era alcalde de San Juan anunció un proyecto muy ambicioso que era algo así como el Downtown Boulevard Condado para la calle Loíza. Lo recuerdo muy bien. Sí. Yo venía de Barcelona de haber participado de manera bastante cercana con todas unas consultas para el rediseño de la sección de la avenida Diagonal, que es una avenida también muy importante allá. Y, ¿verdad? Lo primero que pensé fue, bueno, en otra ciudad del mundo, plantear un proyecto como este requeriría de abrir un proceso de participación. Y por ahí empecé a indagar, y obviamente yo interesada en participar, en poder formar parte, evaluar. Pensaba que tenía la capacidad, digamos, de evaluar un diseño para la calle Loíza, la sección de la calle Loíza. Y entonces me di cuenta que ese espacio no estaba disponible porque la comunidad ni siquiera estaba organizada. Había una asociación de comerciantes bastante desgastada en aquel momento. Eso ahora también, con todo lo que está pasando en la calle Loíza, pues se ha retomado. Pero en aquel momento estaba bastante mermada y simplemente no había ninguna asociación de residentes. En eso ocurre el cambio de administración y tenemos un escenario distinto en el que hay una alcaldesa que habla de alianzas cívico-políticas, digamos, comunitarias, y que realmente nos está invitando a asumir una responsabilidad, digamos, como ciudadanos de hacer cosas y de autogestionar una serie de cosas. Sigo. Sí. Ok, bueno, entonces con ese, digamos que esas cosas se conjugaron, ¿no? En eso vino la primera fiesta de la calle Loíza. Recuerdo que yo puse como un primer cruzacalle que decía: alcaldesa, ayúdenos a cambiar esta ruina por un espacio público, porque tenemos un adefesio. Ahora todo el mundo se conoce ya como el adefesio, que es el que está al lado de la tasca de Gillo, ¿verdad? Entonces, nada, yo tenía esa necesidad como muy grande, también porque lamentablemente vivimos en un país que el urbanismo es como invisible, y los urbanistas, si la ciudad es invisible, los que queremos hacer algo en la ciudad, pues también
somos un poco invisibles. A mí la gente me pregunta qué soy y digo urbanista y me dicen, ebanista. y entonces, ¿verdad? Volaron ejemplos, pero sí, o sea, entonces era una manera también, tenía la necesidad de emplearme en lo que me apasiona, que es el tema urbano y la ciudad. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando, podríamos decir, de ocupación y apertura de espacios públicos y comunes en tiempos donde básicamente reina y una dictadura de lo privado. Así es que estamos con Marina Moscoso Aravía, quien es coordinadora del proyecto Casa TAF 169, perdón, iba a decir 769, pero no, 169. Marina, háblanos entonces, en esa misma trayectoria que nos estabas hablando, me gustaría tal vez comenzar con lo más básico. ¿Qué es la Casa TAF? Y de ahí seguimos partiendo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de Casa TAF? ¿Qué es? Y ahí yo sé que vamos a seguir elaborando reflexión. Pues mira, Casa TAF, un poco para de nuevo ubicar en contexto, yo hace varios años me mudo a la calle TAF, en el sector Machuchal, como decía, y vivo justo al frente de, ¿verdad? Llego a vivir justo al frente de esta casa que por el montón de años que yo llevo viviendo en Santurce me constaba que llevaba mucho tiempo abandonada y hasta clausurada. Entonces, fue bien chévere porque coincidí con un vecino, Jalil Serrano, que vivía, no en la TAF, en la Leona Acuña, que es la calle que interseca la TAF, y él me ofrece ayuda para unas cosas y yo le digo, me atrevo a plantearle, ¿no? Me cuenta que está terminando la carrera de arquitectura y no sé qué. Y me atrevo a plantearle, de decirle, fíjate, a mí me interesaría ocupar la casa que está al frente, porque de nuevo pensaba que había como ese llamado a que la gente asumiera como una actitud proactiva en resolver esas cosas que le afectaban y obviamente pues tener frente a ti una casa que tú piensas que puede ser un espacio para otro montón de cosas, tenerla cerrada y clausurada, pues parecía como una buena oportunidad para entrar en ese espacio. Da la casualidad que Jalil ese verano había estado visitando proyectos de ocupación en Berlín y obviamente no lo pensó 2 veces y dijo, pues nos montamos. Y entonces a partir de ahí empezamos con mucha disciplina, ¿no? A organizar unas reuniones entre los vecinos, a preguntar, bueno, a quiénes les podría interesar participar de esto. Rápido abrimos un espacio en Facebook. Decidimos ponerle un nombre al proyecto que fuera puntual, o sea, es el Casa TAF 169 porque el proyecto se desarrolla en el número 169 de la calle TAF. Y había que hacer alusión directa a la ubicación del proyecto. Pensamos en ponerle Casa TAF porque, pues, por apelar también a ese ámbito doméstico, ¿no? Algo como muy, muy nuestro, porque lo que estaba planteado desde el principio, pues, era eso, la ocupación. Entonces, ¿cómo la legitimamos? Y la manera de hacerlo era, pues, un poco, si esta casa representa un problema
para nosotros, que representaba un problema, porque la gente depositaba escombros, se usaba como hospitalillo, una serie de cosas. Pues entonces la convertimos en un espacio público, por decirlo de alguna manera, o sea, desafiamos esa oda a la propiedad privada, la abrimos y la convertimos en un espacio público, y esa es la Casa TAF 169. Entonces lo que estuvo planteado desde el principio fue justamente como establecer, desarrollar como este modelo, ¿no? Traer un poco la idea de los centros cívicos como estos espacios donde la gente puede gestionar cambios para su propio barrio. No son solo proyectos puntuales, porque en los centros cívicos la gente lleva a cabo distintas actividades, ¿verdad? Y tienen programas educativos, se hacen charlas, pero sobre todo son espacios desde los cuales la gente trabaja por las cosas que les preocupa de su barrio. Y ahí yo siempre he insistido en el tema de que es un centro cívico justamente para incorporar ese elemento político del que tú hablabas, ¿no? Exactamente. Porque estamos como demasiado acostumbrados a los centros culturales o a los centros comunitarios, y que son muy necesarios porque de nuevo son espacios de gestión, pero queríamos ir como un poquito más allá en términos de involucrar a la gente, no solo a recibir servicios, sino a involucrar a la gente en actividades que tuvieran un efecto, ¿verdad?, que trascendiera esa localidad. Y de hecho lo hicimos. Una de las primeras cosas que hicimos fue, se cumplen 2 años de eso ahora, incorporamos la Asociación de Residentes Machuchal Revive. Y lo hicimos de esa manera porque aunque ya para efectos del censo y, ¿verdad?, para otros efectos el barrio se ha seguido subdividiendo, sí, nosotros retomamos una delimitación de finales del siglo XIX en la que Machuchal era, ¿verdad?, uno de los sectores principales de Santurce. Era todo lo que había al norte del camino de Machuchal, que entendemos que es más o menos la servidumbre que ahora de la Valdoriotti de Castro. Uh-huh. Así es, y llegaba hasta Carolina. Entonces, ¿hasta Carolina? Hasta Carolina. Wow. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a rescatar el nombre, que es interesante, pero Machuchal quiere decir que es como una agrupación de machos. O sea, es como eso es lo que significa Machuchal. Machuchal viene de macho, de muchos machos. Y ahí había un asentamiento esclavo. Sí. Importante. Así es que ese era el sector Machuchal. Porque tenías digamos, las personas de mayor poder adquisitivo hacia el área del condado, y tenías a los machuchaleros. A los machos allí, del otro lado. Entonces, nada, fue importante también en aquel momento, y sigue siendo muy importante, porque nosotros queríamos trascender la calle TAF. Sabíamos que el proyecto, ¿verdad?, era un proyecto, no lo parecía, pero no lo parece incluso ahora, pero realmente es un proyecto muy ambicioso. Uh-huh. Y queríamos convocar a todos los vecinos del sector. En eso siempre estamos, llevamos 2 años, ¿no? Lo bueno es que también, como ya tenemos un trabajo hecho, pues ahora es más fácil, ¿no?, que la gente venga. Pero eso siempre ha estado desde el principio, que podamos incorporar a personas de las demás calles. Por cuestiones, digamos, físico, ¿verdad?, o espaciales, lo dejamos hasta la calle Añasco, que es la calle que está hasta antes de que empieza las escuelas. La escuela, sí. Que están cerca del residencial Llorens Torres, uh-huh, porque Llorens Torres sí tiene una buena organización comunitaria, tiene otras características, entonces era un poco, bueno, pues vamos a recuperar esa delimitación y la dejamos aquí entre lo que nosotros podemos manejar. A mí me parece eso bien fundamental, Marina, y es el hecho precisamente el cómo uno involucrar o estar constantemente buscando la participación comunitaria de los residentes y las residentes de toda la región, que son unos residentes, es una población bien diversa. O sea, bien aquí diversa. Tenemos muchos ancianos, tenemos inmigrantes, tenemos, caribeños de todo tipo, inmigrantes de todo tipo también, porque hay desde libaneses, argentinos, es un barrio bien internacional. Exactamente. Y una diversidad de clase social también, obviamente con una población trabajadora muy fuerte. Y me parece que precisamente es fundamental, es un gran reto que las personas participen, sobre todo
este territorio país nuestro. Sin embargo, ese constante buscar, involucrar, pensar la geografía del lugar, ese retomar el nombre, digamos, el nombre más histórico que habla precisamente de una esclavitud, de una resistencia, un elemento racial de clase muy importante. Me parece que es parte de lo que distingue este tipo de proyecto urbano o de iniciativa urbana de otras cosas que no nos parece que están tan, digamos, en ese enfoque más cívico como tú le llamas. Y eso es bien importante. También creo que en esa misma línea estuvieron involucradas en la Goico, en la escuela Goico, en la escuela que pública básicamente la escuela pública principal que hay en la calle Loíza, que es una de las escuelas históricas de todo el área. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre eso también, si es posible? Sí, seguro. Primero un poco retomando lo del barrio, tú has mencionado varias cosas que yo creo que es importante subrayar. Primero que tenemos, en efecto, se trata de un barrio envejecido. Uh-huh. Es decir, no alcanza tanto como el 50% de la población, pero digamos que ronda el 40% de las personas de más de 65 años de edad. Yo eso, por la experiencia de Casa Taft, me parece fabuloso en el sentido de que Casa Taft, incluso antes de que estuviera planteada la ocupación, cuando se hicieron esfuerzos por limpiar el espacio y sembrar, quienes colaboraron eran personas de más de 65 años, retirados algunos de ellos, si no todos. Y cuando finalmente nos decidimos ocupar es porque una de las vecinas de la calle Taft, Paula Muñiz, decide sembrar un huerto. O sea, pasamos de sembrar la plantita más ornamental. Paula, que es una mujer de campo y que extraña y se vive el campo, decide hacer un huerto. Entonces, por ahí uno empieza a pensar, bueno, hay un montón de personas que no porque tengan determinada edad no necesitan salir a la calle, sentirse útiles, aportar. Y entonces es una buena manera también de incorporar a esa gente. También tenemos un sector importante de la comunidad dominicana. Eso sigue siendo un reto para nosotros porque digamos que tienen como su propia organización, es un poco más difícil. Y por otro lado también sabemos, tú eres parte, eres vecino de Machuchal, nos conocemos, o sea, en los últimos años ha habido como hablando de gentrificación, en ese sentido, lo conversaba los otros días con una amiga, o sea, somos un poco parte de ese proceso, porque como profesionales que quizás buscamos X calidad de vida, hemos identificado en este espacio un sitio donde queremos traer a nuestras familias y donde queremos vivir porque aporta, podemos caminar, podemos acceder a servicios en la calle Loíza, ¿verdad? O sea, que es un poco cómo combinamos todo eso. Por eso yo tampoco me gusta demonizar ciertos temas, ¿verdad? O ciertos procesos, porque yo creo que pues de todo sale, pero evidentemente tampoco somos artistas, no somos la tradicional avanzada de los artistas, que también yo entiendo que tiene su mérito, porque son personas que ven posibilidades en los espacios donde otros no las ven, tienen unas capacidades extraordinarias. Entonces, un poco al final lo que se ha convertido esto es cómo intentamos conjugar todo eso, porque sabemos que hay unos procesos que se están dando y que va a ser muy difícil evitar, y cómo de alguna manera les damos la vuelta, ¿no? Para apoyar la participación ciudadana y que entre todos nos unamos y hagamos el cambio que necesitamos. Definitivamente un gran reto. Yo soy muy crítico del gentrification, yo puedo ver lo que tú planteas. Sin embargo, a mí me parece que la única manera en que no hay desplazamiento es si hay politización. Y politización que incluye una demonización del gentrification, como tú le llamas, digamos. De alguna manera sí hay que ver que, desde mi perspectiva, que hay un movimiento que no se puede permitir. Es decir, no puede ser que las comunidades históricas de un lugar
sobre todo si estamos hablando, sí hay una opción preferencial aquí por una clase trabajadora, por una clase pobre, por una clase marginada, por unos inmigrantes. Yo sí creo que debe haber una opción preferencial por ellos. Uh-huh. Y en ese sentido, tiene que haber una politización urbana que prefiera a esos residentes versus a los artistas, a nosotros mismos, etcétera. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, si uno que ya ha estado ahí 10 años, de alguna manera no se siente parte y no se involucra activamente para que ese desplazamiento no ocurra, pues sí, somos cómplices. Así es como yo lo veo. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonitas Radio en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando precisamente de cómo urbanizar y de cómo urbanizar tiene que ver precisamente con politizar, tiene que ver con hacer una opción por lo público y lo común. Y para eso, decirlo, digamos, se dice fácil, pero es necesario organizarse, es necesario ocupar. Y tenemos un ejemplo precisamente de ocupar. Y más allá de un ejemplo de ocupar, todas unas iniciativas que se están desarrollando y tal vez tenemos, digamos, a la coordinadora de todos esos procesos o una partícipe importante de esos procesos, que es Marina Moscoso Aravía. Marina, y me gustaría escuchar un poquito sobre el trabajo que hicieron en la Goico y ya luego sí pasar a Todos Somos Herederos, pero poco a poco. Pues mira, un poco lo de la Goico tiene que ver justamente con lo que decías antes de la pausa. Yo estoy absolutamente convencida de que la única manera que uno puede de alguna manera resistir ciertas dinámicas, ¿verdad?, urbanas, uh-huh, como la llamada gentrificación, es convocando a la gente, integrándola. Uh-huh. Sobre todo, la gente necesita espacios para darse cuenta que tienen la capacidad de hacer y de incidir, ¿no?, de alguna manera en que proponer cambios, ¿no? Y que esos cambios se traduzcan sobre el terreno, se materialicen. Nosotros, en ese sentido, el proyecto Casa TAF a mí me da mucha satisfacción porque nosotros desde el principio, por alguna razón, el proyecto, aunque ha sido un proyecto de ocupación, ha tenido como cierta legitimidad. O sea, todo ese miedo que teníamos al principio de si entramos, si no entramos, qué va a pasar, si llega un dueño, si no llega. En el proceso como que todo eso se fue diluyendo, no solo por las características de la propiedad, que tiene unas características, y de eso vamos a hablar con Todos Somos Herederos, pero nosotros, por ejemplo, hicimos un acercamiento a la Escuela Goico. Eso fue en febrero de 2013, y pensando que la escuela nos podía proveer un espacio en lo que el centro cívico estaba, ¿verdad? Pues la escuela nos podía proveer un espacio de reunión para empezar a incorporar a la gente. Cuando llegamos a la Escuela Goico nos dimos cuenta que la escuela estaba en unas condiciones terribles, por no decir, ¿verdad? Uh-huh. Estaba en unas condiciones muy lamentables. Y entonces decidimos cambiar como la estrategia, ¿no? O sea, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo nosotros podemos aportar a la escuela? Porque nos parecía que era fundamental tener una escuela. De hecho, yo llego a la escuela porque asistí a un conversatorio sobre
una iniciativa, el plan Fundación Moderna o algo así, que está en el País Vasco, y entonces ellos estaban hablando que habían elaborado todo un trabajo a base de unos indicadores que relacionaban la escuela con el Producto Interno Bruto, bueno, y eso lo llevó a hacer una inversión súper importante en el sistema público de educación. Y entonces demostraban cómo esa inversión que habían hecho pues se había traducido en esta otra serie de cosas. Así que yo dije, mañana tengo que ir a la Goico porque tenemos una escuela en el barrio. Me encuentro ese escenario y entonces invito a la gente del Museo de Arte Contemporáneo a visitar la escuela, como ver qué podemos hacer. Tuvimos como un súper respaldo de la directora del museo, de Marian Ramírez, y de la gente encargada de educación, de Vitabusa, en aquel momento Yari Taína, y decidimos traer un programa que tiene el museo, que es el programa de convivencia creativa y ciudadana. Y entonces lo que se proponía en aquel momento era que los estudiantes en horario extendido pudieran participar de clases de arte, de clases de teatro y de clases de danza. Eso se llevó a cabo durante todo el año escolar pasado. O sea, el programa se llevó, no solo eso, a través de ese programa hicimos caminatas por la paz, hicimos un día de voluntariado que llegaron más de 100 personas a la escuela Goico. Iniciamos un huerto escolar. O sea, hubo toda una serie de cosas vinculadas al tema de la escuela. Lamentablemente, la situación de la escuela era tan grave, ¿verdad?, que los padres siguieron llevándose a sus estudiantes de la escuela y al final la merma en la población de la escuela justificó su cierre. Ahora, tan reciente como mayo, ¿verdad?, se anunció definitivamente el cierre. Y bueno, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer porque yo como miembro de la comunidad me resisto a pensar que no vamos a tener escuela. Como urbanista pienso que es fundamental que los niños tengan la posibilidad de ir andando a su escuela. Como persona que trabajó en la Goico, porque yo fui parte de la coordinación del programa del MAC en la Goico, sé cuán importante es para muchas familias de niños de familias dominicanas que vienen de Llorens Torres, del área, digamos, de Piñones, Loíza, venían muchos estudiantes a la Goico. Entonces está esa cosa, ¿no?, de que era un espacio importante. Son familias que no tienen la alternativa de pagar un colegio privado. Y además, aunque la tuvieran, porque nosotros mismos, que somos, ¿verdad?, que muchos de nosotros somos padres, bueno, yo soy tía, pero digamos que hay niños no es que no hayan, hay sobre 600 niños en edades elemental en el barrio Machuchal hoy, que se quedaron sin escuela. Así que bueno, ahí estamos, eso es un asunto pendiente. Y te escucho, y definitivamente parte de estar involucrado en digamos, en los procesos y en las luchas y en abrir estos espacios cívicos es que uno va aprendiendo mucho y conociendo el barrio. Desde sus estadísticas, como tú acabas de decir, hay sobre 600 niños, o sea, toda la demografía, todos los cambios que hay, cómo viene, hasta el caminar, el día a día, vas viendo cómo se va moviendo la cosa. En ese camino también se te han acercado otros grupos interesados en lo que ya ustedes van haciendo y ustedes han, de alguna forma, luego de todo este proceso, decidido dar un paso más allá, que ya tiene un llamado, digamos, a transformar la ley, a hacer un llamado a hacer política pública que tome en serio, digamos, ya no el término ocupar, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Abrir espacios abandonados y transformarlos en espacios cívicos. ¿Podrías abundar más sobre eso, por favor? Seguro. Bueno, pues un poco, desde que nosotros, hablando de esa como legitimación que ocurrió desde el principio, desde que nosotros empezamos Casa TAF, a nosotros se nos acercaron varias personas como interesadas en saber cómo nos habíamos decidido ocupar, cuál había sido el proceso. Eso para dejar planteado que yo creo que es muy difícil que en Puerto Rico, en la situación actual, haya alguien que no le toque convivir con algunos de estos espacios abandonados, ¿no? Por otro lado, desde que nosotros empezamos el proceso, estuvo planteado que Casa TAF quería
llamar la atención sobre el problema de propiedades abandonadas. Y a la misma vez queríamos proponer una alternativa a través del centro cívico, ¿no? Porque queremos tener un espacio para hacer actividades, etcétera, y trabajar desde allí. Pues siempre estuvo eso planteado, ¿no? No era la ocupación por ocupación. Nosotros queríamos llamar la atención a un problema y además desarrollar un modelo, que todavía estamos en ese proceso, que quizás que nos sirviera a nosotros en Machuchal, pero también con la intención de poderlo, digamos, desarrollar y exportar a otros barrios. Uh-huh. Entonces, pues nada, eso siempre estuvo, porque por otro lado nos dimos cuenta desde muy temprano, o sea, yo me he tenido que dedicar, ahora es un tema que me fascina, pero me he tenido que dedicar a entender el tema de los estorbos públicos y los espacios abandonados en Puerto Rico. Es un tema fascinante y cada vez son más, o sea que hay mucho terreno, hay mucho que hacer. Y entonces, nada, todas estas cosas como que se van conjugando un poco para legitimar lo que estamos haciendo y a la misma vez como para darnos más fuerza, digamos, o reforzar el compromiso de que este proyecto saliera adelante. Entonces, eso pasaba por promover unos cambios en política pública, no solo pasaba por, digamos, no encontrar una solución particular para nosotros en Casa TAF que queríamos hacer esto, digamos, por vía de una excepción o una resolución conjunta que dijera, te paso la casa, a ti, Asociación de Residentes Machuchal Revive, sino poder abrir una ventana dentro de la política pública, porque entendíamos que si nosotros éramos capaces de hacerlo y de rescatar un espacio con recursos bien limitados, pues ¿por qué no? Otras organizaciones y otras iniciativas también necesitadas de estos espacios. Aquí entonces voy a hacer un poco como explicar un poco este tema de las propiedades abandonadas, porque me parece que es importante. Cuando nosotros entramos a Casa TAF, una de las primeras cosas que supimos, ¿verdad?, fue que la casa le pertenecía a una persona que había muerto en la década de los 70, a principios de la década de los 70. Eso era un problema, porque tú no tenías a quién ir, ¿verdad? En caso de decir, mira, yo tengo una propuesta para este espacio. Además de eso, ¿qué pasaba? Que la casa tenía una deuda, desde el 1975 venía acumulando una deuda con el CRIM enorme, superaba los $257,000. A eso había que sumarle la deuda por la declaración de estorbo público y la clausura, que llega casi a 10,000, o sea, seguíamos sumando. Y la ecuación no salía, era como que, ¿sabes? Aquí hay un problema porque nosotros no podemos asumir esa deuda. Claro. Así que ¿cómo lo resolvemos? Y un poco, bueno, nada, esto nos ha tomado mucho tiempo entender todas estas dinámicas. Actualmente, para hacer el cuento completo, actualmente las propiedades que se logran identificar, porque uno de los problemas es que no hay mecanismos para identificarlas. Nosotros lo hemos desarrollado, pero es de una manera artesanal. Y así se empieza. Y es como nos gusta, y es como apoyamos a otros grupos interesados en hacerlo, ¿verdad? Explicándoles nuestro proceso y esa metodología. Pero nosotros empezamos por ahí, ¿no? A decir, bueno, tenemos que resolver un tema de que no hay una persona que sea el legítimo que sea el titular vivo de esta propiedad y que tenemos una deuda. Entonces entendimos que actualmente las propiedades que no tienen herederos pasan al fondo total de la Universidad de Puerto Rico. Eso está dispuesto en el Código Civil y estamos hablando de que eso está dispuesto desde 1903. Desde que se fundó la Universidad de Puerto Rico. Desde que se fundó la Universidad de Puerto Rico. Es tan difícil identificar estas propiedades que el protocolo para hacer eso operativo, es decir, la propiedad se quedó sin herederos, pasa al fondo total de la YUPI, eso no existe. No quiere decir que la YUPI no tenga propiedades que haya adquirido por virtud del Código Civil, pero es complicado. Entonces, ¿qué pasa? También había que insertar al municipio porque teníamos el problema de la deuda. Y entonces, la extinción de esa deuda pasaba por provocar una confusión de derechos si la propiedad pasaba
hacer, si la propiedad pasaba al municipio, claro, porque no te puedes deber a ti mismo. Así que en ese sentido todos los caminos conducían al municipio. Okay. Y justamente lo que estamos proponiendo ahora con el proyecto de la Cámara 2583 es que sean los municipios quienes puedan heredar estas propiedades para entonces poderlas donar, ceder o arrendar a organizaciones sin ánimos de lucro que quieran desarrollar en ellas sus proyectos. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con Marina Moscoso Aravía, coordinadora del proyecto Casa TAF 169 y de la iniciativa Todos Somos Herederos. Y precisamente nos estabas hablando de toda la dinámica que te lleva y los lleva a ustedes a precisamente impulsar Todos Somos Herederos. ¿Cómo lograr esto? Obviamente, ya estabas explicando, hay toda una madeja jurídica, legal, que hay que trabajar y uno va aprendiendo en el camino. Pero digamos, ¿por dónde va la cosa ahora mismo? Pues mira, nosotros después de muchos, ¿verdad? Ya llevamos 2 años y un poco más de trabajo, llegamos a las puertas del representante Luis Vega Ramos, okay, hace relativamente poco, y ha sido muy bueno en el sentido de que el representante rápido nos dijo: yo quiero visitar el proyecto, quiero conocer lo que están haciendo. Y una vez que llegó al proyecto y vio el espacio y todo lo que hemos podido transformar del espacio, nos dijo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces nosotros ya habíamos pues hecho toda esta evaluación, que contamos con el apoyo del profesor Gerardo Bosques, que es vecino de Machuchal y es familia, y llevamos mucho tiempo dándole cabeza a esto. Él ha incorporado a algunos de sus estudiantes. Entonces pensábamos que ya digamos el mecanismo legal estaba como bastante listo para resolver todo lo que te decía. Seguro. Cómo atendemos el problema de que ahora las propiedades no pasa nada con ellas porque deberían ir al fondo total de la YUPI, pero es un problema identificarlas. ¿Qué hacemos con la deuda de los municipios? A eso se sumaba que probablemente el municipio es quien te autorice permisos o cambios de clasificación, de usos, ¿verdad? Dependiendo de lo que cada iniciativa quiera hacer en estos espacios. Así que eso ya estaba bastante conformado y yo creo que es una de las digamos, de los méritos adicionales de este proyecto de ley 2583, que es que surge realmente de la iniciativa de la gente, de que queremos resolver este problema no solo para nosotros, sino para otra gente. Y bueno, ahí trabajamos, estudiamos el caso de Detroit, por ejemplo, porque queríamos una referencia a algo que conocieran nuestros legisladores, ¿verdad? Claro. Que se conociera en Puerto Rico. Y es interesante porque justamente en un contexto de una quiebra fiscal, exacto, y económica, y que la ciudad la ha podido superar mirando estos espacios y ¿verdad? Mirando a la ciudad y al urbanismo. Entonces, nada, trabajamos eso. El proyecto se sometió el pasado 18 de agosto. Está en la consideración del Comité de los Jurídicos de la Cámara de Representantes. Nosotros, además, pues nos hemos vinculado con otras personas que tienen interés y otras organizaciones que tienen interés en activar estos espacios y desarrollamos lo que es la campaña Todos Somos Herederos, porque entendemos que si el problema de alguna manera nos afecta a todos, pues todos deberíamos ser parte de la solución y un poco esa es la convocatoria. De hecho, los quiero invitar a que entren a la página de Facebook de la campaña Todos Somos Herederos.
En la página está disponible una carta abierta que hemos redactado para que otras organizaciones la puedan suscribir. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo, sería importantísimo que lográramos que se convocara vistas públicas. Sabemos que el proyecto no es perfecto, pero pensamos que justamente convocando las organizaciones y recibiendo el insumo de las organizaciones como parte de ese proceso, pues podemos al final aprobar una pieza que de verdad sea importante. Sí, me parece crucial y precisamente que estés buscando diferentes organizaciones que tienen también unas trayectorias importantes de lucha, de derechos, de grupos que les interesa precisamente democratizar la sociedad. A veces uno piensa, pero ven acá, esto también lo pudieran ocupar las iglesias o lo pudieran ocupar grupos que de alguna forma no invitan a esa participación más política y ciudadana en el sentido amplio, en el sentido pues precisamente de la democratización, de una justicia social, de una solidaridad urbana, de un abrir espacios para todos. Y eso es parte de la lucha, es decir, en otras palabras, eso es parte de las posibilidades políticas en la democracia y por eso hay que participar, digamos, en todas estas vistas y hay que participar en los procesos para que, digamos, esas ocupaciones o cambiará de nombre, ¿no? Tendrá una legitimidad una vez pase la ley, porque va a pasar. Toquemos madera. Uno va por ahí, ¿no? Hay que andar con esa esperanza, pues sea precisamente para abrir y construir ciudad para todos. Y desde esa misma, digamos, línea, mencionaste a Detroit. Me parece también muy interesante como otra gran ciudad, con unos procesos transformadores políticos que están ocurriendo, dos ciudades, ya mencionamos a una hace tiempo, Barcelona, desde el principio del programa, pero también Madrid, y pienso en Madrid específicamente con el triunfo de Manuela Carmena, y las políticas que van en esa misma línea, donde está entregando edificios históricos, edificios abandonados a organizaciones que eran anteriormente ocupas y que pues están decididos a no solamente ocupar estas nuevas estructuras que ya la alcaldía les está dando, por lo tanto ya no es en ese sentido una ocupación, sino que rescatarlas también para la ciudadanía, es decir, para hacer trabajo comunitario, trabajo cívico y en ese sentido político, no partidista, sino de construir una ciudad más justa para todos. ¿Y cómo conoces lo que está ocurriendo? ¿Ves algún tipo de relación con ellos? Sí, y además que es interesante porque ha sido como sin querer queriendo que nos hemos insertado en una corriente que entendemos que es una corriente, pues vamos a decir internacional. La realidad es que está pasando en varias ciudades. El caso de Madrid justamente es, y Detroit también, aunque el lado de Detroit, en el lado de Detroit tiene mucho que ver una figura del Detroit Land Bank Authority, o sea, ellos crearon desde el Estado, desde el aparato del Estado, se crearon toda una serie de digamos, organismos que apoyaran toda esa recalificación de terreno, el reuso, etcétera. Pero paralelamente también en Madrid se está dando, en Madrid y en Barcelona, una legitimación de estas iniciativas que empezaron como iniciativas ocupas, pero realmente se ha identificado que y además incorporan un concepto que a mí me encanta y que me encantaría traer acá, que es el del rendimiento social de estas iniciativas, ¿no? Ellos han reconocido la aportación que estas iniciativas pueden hacer a la sociedad y entonces ahora pues se está buscando la manera de legitimarlas y de que tengan el espacio porque por mucho tiempo estuvieron amenazadas por los desalojos. Así mismo, mi gente, muchas gracias. El tema da para mucho y esto es parte, digamos, el comienzo de esa discusión de la ciudad para todos, porque es el derecho a la ciudad, es que tenemos derecho todos y todas a la ciudad. No es la ciudad para los Paulson de la vida, no son las ciudadelas para unos nada más.
y para las grandes mayorías no. Todo lo contrario, digamos que hay que destruir esas ciudadelas para construir la ciudad de todos y todas, una ciudad en democracia. Y digamos que comenzamos y desarrollamos esos procesos también, podría ser desde abajo, con proyectos como no solo el de la Casa TAF, sino proyectos de transformación de política pública, como es el proyecto y la iniciativa de Todos Somos Herederos. Muchas gracias, Marina, por estar con nosotros hoy. Esperemos verte en otra ocasión. Y muchas gracias, Sixto, por ser nuestro técnico de hoy. Se me hace difícil porque Miguel no está al otro lado y no le digo gracias, Miguel, un abrazo, pero igual te envío un abrazo allá en Chicago. Y muchas gracias a todas ustedes y todos ustedes por estar con nosotros hoy. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.